Muchas bendiciones, amigos y hermanos. Gracias al Eterno que nos da la oportunidad de encontrarnos otra vez en este día para esta quinta entrega de la serie que he titulado La gracia de Dios y nuestra lucha espiritual. He estado basando esta serie de estudios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y el versículo del que aún no podemos salir es el versículo 3 del capítulo 1, que a la letra dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Bueno, hemos leído regularmente la versión 60 de Casiodoro de Reina, y este día he leído intencionalmente la nueva versión internacional, porque en la versión 60 se traduce lugares celestiales. Sin embargo, cuando nosotros leemos lugares regularmente, nuestra idea de lugar es un espacio físico. Por esa razón, la versión nueva internacional nos ayuda un poco más a entender este versículo desde el estudio que hemos estado haciendo en las últimas semanas. La palabra que rescatamos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios es precisamente la palabra epouranios, del griego, que se traduce como celestiales o lugares celestiales, como dice la versión 60, y preferentemente regiones celestiales, como menciona la nueva versión internacional. Anteriormente estuve compartiendo varias implicaciones que encontramos entonces en este versículo 3. Y hablamos precisamente de las bendiciones de Dios. Abordamos 7 bendiciones que pudimos rescatar una por una. Y precisamente esas bendiciones tienen que ver con esta connotación de celestial, como la vida eterna. La vida eterna no puede ser algo exclusiva o necesariamente material. Tiene que estar en una dimensión espiritual, porque empieza desde ya, pero va a continuar en nosotros los creyentes aún después de la muerte. El perdón de los pecados también entra en la dimensión espiritual. No hay manera de englobar el perdón de pecados en lo material, aunque efectivamente nosotros desde este momento empezamos a disfrutar el perdón de pecados. Esto continuará como un acto de gracia por la eternidad. La paz diferente a la que el mundo da, esa la empezamos a disfrutar desde este momento y la continuaremos disfrutando por la eternidad. Y así podría mencionar la vida nueva, la reconciliación con el Padre, el llegar a ser miembros de la familia de Dios y el ya no tener condenación. En esta entrega que quiero compartir con ustedes, retomaremos otra vez el planteamiento de Villarreal con respecto a las bendiciones en la epístola a los Efesios. Y lo primero que vamos a rescatar es Efesios capítulo 1, 3, en donde nos habla pues de las bendiciones en las regiones o dimensión espiritual. Lo primero que encontramos aquí en Efesios 1:3, cuando rescatamos las bendiciones que Dios da, es que estas bendiciones se dan en regiones celestiales. Todas las bendiciones, dice Alvarenga, están en Cristo. Todas las bendiciones están en Cristo. Es decir, no hay manera de que nosotros podamos, los creyentes, tener una bendición si no es a través de Cristo. Cuando leemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que dice todo lo puedo en Cristo,
Cuando leemos también aquello de el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo, me hace recordar un viejo canto que decía: todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Es más bello que los lirios y que una rosa carmesí. En pocas palabras, para nosotros los creyentes, Cristo es el que llena nuestro todo. Pablo dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso nos hace recordar que mientras al pueblo escogido de Israel, Dios le dio como evidencia de su bendición la tierra prometida, Canaán, sin que estas bendiciones se limitaran a lo material, a nosotros la extensión de ese pueblo, la multiplicación de ese pueblo, a esta continuidad del pueblo escogido, que conocemos como la iglesia o los creyentes, sin limitar esas bendiciones en las áreas materiales, como lo hizo de alguna manera con el pueblo de Israel, ahora a nosotros nos bendijo en una dimensión espiritual. Aquí tenemos que cuidar mucho porque en la actualidad regularmente escuchamos a muchos predicadores o a algunos personajes que enseñan acerca de las bendiciones y acerca de las promesas, pero limitan las bendiciones y la promesa y las promesas a lo espiritual y a lo material. Regularmente, en muchas ocasiones traducen erróneamente el concepto bendición como bienes materiales, como riquezas, casas, carros, propiedades, en fin. Yo no niego de ninguna manera que Dios puede bendecirnos en esas áreas, pero esa no es la prioridad. Nunca ha sido la prioridad de Dios para nosotros los creyentes, puesto que sabemos que ni siquiera vamos a quedarnos para la eternidad en esta tierra. Entonces lo material es perecedero. Las bendiciones que Dios tiene trascienden lo material y van más allá de las cosas materiales. Retomando a Silvoso, recordamos que esta palabra epouráneos, traducida como celestiales, se refiere a la dimensión donde operan los seres espirituales, tanto los ángeles que están al servicio de Dios, como también las huestes malignas que operan al servicio de Satanás. Juan, el apóstol, escribe en su revelación: arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Aquí es donde cobra sentido esta apreciación o rescate de Silvoso. Primero tenemos que preguntarnos, es una pregunta no capciosa, pero solo para reflexionar. Dice la escritura, Apocalipsis, que fue lanzado a la tierra, y preguntaría: ¿a cuál tierra? Pues a la única tierra que hay, a la nuestra, a nuestro planeta Tierra, en donde habitamos nosotros, los seres humanos. Eso significa entonces que aunque nosotros no vemos a estos seres que fueron arrojados de la presencia de Dios, de la dimensión de Dios, que es la dimensión espiritual, aunque no los vemos, estamos rodeados de seres invisibles que están decididos a destruirnos. Es decir, andamos sobre suelo minado. Esta tierra fue el lugar a donde las huestes de maldad fueron arrojados de la presencia de Dios. Lo interesante es que nosotros vivimos en esta tierra. Como ellos son seres espirituales, no podemos verlos, pero están ahí. Caminamos entre ellos.
los seres espirituales de maldad que tratan de destruirnos. Aquí es importante retomar esto porque cuando Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, según la versión 60, en las regiones celestiales, según la nueva versión internacional. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, en su gran amor y misericordia, pese a que nosotros estamos en territorio enemigo, aún así sus bendiciones han llegado a nuestras vidas. En medio de todas las minas de maldad y de oposición que hay por parte del enemigo, el Señor ha sembrado semillas de bendición. Y esas semillas de bendición no pueden ser de otra manera si no es a través de Jesucristo. Por eso dice el versículo 3, bendiciones en Cristo. Las bendiciones las encontramos en Cristo. Así que no importa cuántos enemigos haya alrededor de nosotros, aún así hay una bendición guardada y reservada para cada uno de nosotros. Suena interesante y suena imposible para nosotros los seres humanos, pero aquí tengo que recordar lo que dice el mismo Jesús en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Termino. Por más que intentemos comprender a Dios y toda su bondad, siempre estaremos limitados a causa de nuestra mente finita. Aún así, no podemos negar lo inmenso del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Pues aunque muchas veces creamos que todo está perdido a nuestro alrededor a causa de todo lo que nos rodea, y aunque el maligno trate de destruir nuestras vidas, Dios, como poderoso gigante, siempre peleará nuestras batallas y nos dará la victoria. Bendito sea su nombre. De la misma forma como el pueblo de Israel ganó sus batallas, asimismo nosotros ganaremos la batalla y Él es quien nos dará la victoria. Según el profeta Zacarías, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es, dice el profeta Zacarías en 4:6, según la traducción en lenguaje actual. O como regularmente hemos escuchado ese pasaje en la versión 60, no es con espadas, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Por esa razón, nuestra serie se titula La gracia de Dios y nuestra lucha espiritual. Porque todos los días, amados amigos y hermanos, estamos librando una batalla espiritual. Somos atacados. El maligno quiere destruirnos. Él ya está derrotado. Cristo lo derrotó. Bendito sea nuestro santo Mesías. Como el maligno está derrotado, Él también quiere destruir nuestras vidas. Él no quiere que nosotros vivamos por la eternidad delante del Señor, ni que nosotros gocemos de esas bendiciones. Sin embargo, Dios en su gran amor y misericordia nos ha reservado un lugar para cada uno de nosotros. Los invito a que oremos y demos gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia ha sido para siempre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.